Son las 10 de la noche. De repente tienes hambre y vas al refrigerador, pero dentro no hay nada. Decides ir al supermercado más cercano. Allí encuentras el bocadillo que quieres y pagas con tarjeta. De camino a casa te preguntas, ¿era así de fácil conseguir comida en la ciudad hace un siglo? Una de las farolas parpadea y se apaga. Ahora estás a oscuras. ¿Tienes miedo? Bueno, ya sabes cómo se sentía la gente al anochecer en la época anterior a la electricidad. Estamos tan acostumbrados a ella que olvidamos que no tiene ni un siglo. En 1925, solo la mitad de los hogares estadounidenses tenían electricidad. Sin ella, hoy nada sería posible. La luz de la habitación, el refri, los letreros de las tiendas, las tarjetas de crédito, todos necesitan electricidad para funcionar. Pero, ¿cómo se vivía sin ella? ¿Nuestras ciudades estaban completamente a oscuras? Pues no. La historia de la iluminación de nuestras casas y calles tiene miles de años. Hace poco, en 2022, unos arqueólogos descubrieron la lámpara de aceite intacta más antigua. Estimaron que tenía 2.300 años. Incluso hay pruebas de talleres que producían estas lámparas a gran escala. Científicos italianos han descubierto algunas similares en Módena. Esta ciudad fue el centro de producción de lámparas de aceite en el Imperio Romano. Los talleres estaban tan extendidos que incluso tenían diferentes marcas como Fortis, Poetaspi y Strobili. Algunas estaban muy solicitadas, por lo que otras compañías copiaban las marcas de sus fabricantes. Y tú pensabas que las falsificaciones eran un problema moderno. Estas lámparas de aceite eran de diseño sencillo. Las de alta gama se fabricaban con bronce y otros metales, pero el material más común era la arcilla. Se vertía aceite por el orificio central y luego se quemaba una mecha en la zona de la boquilla. Esta solía ser de lino, pero las lámparas de aceite eran pequeñas y se utilizaban en interiores. No había forma de iluminar toda una calle con ellas. La alternativa eran, ya lo has adivinado, las velas. El ser humano sigue utilizándolas hoy en día. Probablemente tu abuela tenga una vela y una caja de cerillas escondidas en algún cajón, por si hay un apagón. Los humanos han estado haciendo velas por 5.000 años. Cuando pensamos en ellas, se nos viene a la cabeza la cera de abeja. Pero la gama de materiales para velas es muy amplia. En la Edad Media, solo los ricos podían permitirse las de cera de abeja. El resto de la población tenía que conformarse con el cebo. Para los estándares modernos, las velas tienen una eficiencia energética terrible. ¿Recuerdas la primera vez que viste una vela e intentaste tocarla? ¡Ay! No se te volvió a ocurrir hacerlo, ¿verdad? Estas utilizan mucha energía para generar calor. Por eso están lejos de ser fuentes de luz ideales. Y la luz que emiten no es la que necesitamos, sino que es infrarroja. Los humanos no pueden ver este tipo de luz. Las cifras son asombrosas. Solo el 1% de la luz de las velas es visible para nosotros. Las bombillas modernas son mucho más eficientes. Brillan 80 veces más que las velas. En estas condiciones, nuestros antepasados tenían que ser imaginativos. Por ejemplo, cubrían las obras de arte con una fina capa de oro. Esta técnica se llamaba pan de oro. Los artistas no lo hacían para que sus obras parecieran lujosas. Querían que éstas brillaran a la luz de las velas y tenían otro aliado en la lucha contra la oscuridad, la luz natural. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las iglesias antiguas tienen ventanas altas y alargadas? Su función principal era dejar entrar la luz del sol. Al fin y al cabo, estas estructuras eran enormes. No había otra forma de iluminarlas. Por ejemplo, Notre Dame, en París, Francia, se extiende por un área 4 veces tan grande como una pista de hockey, y el edificio tenía 64 metros de altura. Eso es casi la mitad de alto que la Gran Pirámide de Giza, así que tenía sentido construir grandes ventanales. En los hogares, los espejos tenían el mismo efecto que las ventanas. Reflejaban la luz natural alrededor de la casa. Antes de la electricidad, nuestros hogares estaban llenos de espejos. ¿Y cuántos tenemos hoy? ¿Uno en el baño y quizá otro en el pasillo? Porque ya no los necesitamos para reflejar la luz. Todos esos han sido sustituidos por un simple interruptor de la luz. Hoy en día, los interioristas aconsejan quitar los espejos de los dormitorios para dormir mejor. Vaya giro argumental. Pero, ¿qué ocurría con los edificios que la gente visitaba por la noche, como teatros y óperas? La solución era sorprendentemente sencilla. Velas. Miles de ellas.
Los constructores las montaban en grandes candelabros. Pero había un problema. Todas estas creaban calor y ardían durante 1 hora como máximo. Los dramaturgos y compositores tenían que añadir pausas a sus obras para que el personal tuviera tiempo de cambiar las velas. ¿Alguna vez se te ha roto una bombilla por accidente? No es una experiencia agradable, pero, por suerte, puedes limpiar el cristal con una escoba en cuestión de segundos. Antes de la electricidad, tal torpeza le costaba la vida a la gente. Derribar una vela podía provocar un gran incendio. Y había otro peligro. Las mujeres llevaban vestidos largos que representaban un peligro de incendio. Nuestros antepasados jugaban literalmente con fuego. Y todo esto en interiores. Fuera de casa tendrías que llevar una antorcha encendida. O esperar que el cielo no estuviera nublado para poder moverte a la luz de la luna. Y un americano inteligente decidió no salir de noche en absoluto. Benjamin Franklin se acostaba a las 10 p.m. y se levantaba a las 5 a.m. Pero en Londres, salir de noche creó un nuevo negocio, los Link Boys. Estos jóvenes llevaban antorchas para los victorianos. Esperaban fuera de las posadas a que los clientes salieran al anochecer para ofrecer sus servicios. Y también hacían su trabajo en tiempos de espesa niebla. Después de todo, así es el clima inglés. Antes de la electricidad, era peligroso salir a la calle después de la puesta de sol. Pero esto cambió en 1807. Fue entonces cuando un ingeniero alemán, Frederick Windsor, iluminó una calle de Londres con lámparas de gas. Por fin era posible salir de noche y sentirse seguro. Ahora bien, estas no eran fáciles de manejar. Al anochecer, un farolero tenía que llevar una linterna para encenderlas, por así decirlo. Y luego, al amanecer, tenían que hacer otra ronda para apagar las llamas. Eso suena a buen ejercicio cardiovascular. Y lo era. Durante toda su carrera, un farolero podría caminar fácilmente 241,000 kilómetros en total. Y entonces llegó la electricidad. En la década de 1870, Thomas Edison fue el primero en producir bombillas comerciales. Una ciudad del oeste de Rumanía, Timișoara, se convirtió en el primer lugar de Europa en tener alumbrado público eléctrico. La mitad de los hogares británicos tenía energía eléctrica a finales de la década de 1930. La era de la electricidad había comenzado, pero aún quedaba mucho por mejorar. En aquella época, el tipo de bombilla más común era la incandescente. Esto significa que la bombilla tiene un filamento en su interior que produce luz cuando se calienta con energía eléctrica. Este tipo es similar a una vela. Produce calor en lugar de luz, y la proporción te dejará atónito. El 95% de la electricidad que fluye a través de la bombilla se convierte en calor. Sí, oíste bien. Solo el 5% de la energía se utiliza para crear luz real. A pesar de ello, la energía eléctrica ha cambiado nuestra forma de vivir. En el año 1800, solo el 2% de la población mundial vivía en ciudades. Y había una buena razón para ello. Las ciudades eran lugares oscuros, iluminados únicamente por velas y lámparas de aceite. No había alumbrado público. Cuando llegó la electricidad, las cifras cambiaron. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial, un 56%, vive hoy en ciudades. Y nuestros asentamientos urbanos tienen un aspecto muy diferente del que tenían hace apenas siglo y medio. Ahora brillan con luz propia en las imágenes de satélite. Desde el espacio, Las Vegas es la ciudad que más brilla por la noche. Pero la historia de la iluminación dista mucho de haber terminado. En 2006, Ann Arbor se convirtió en la primera área metropolitana en utilizar luces LED para el alumbrado público. Es la abreviatura de diodos emisores de luz. Este nuevo tipo de iluminación consume cerca de 75% menos de energía que la bombilla perfeccionada por Edison en 1800. Y también duran más tiempo, hasta 25 veces más.